Bienvenidos a una nueva clase donde vamos a resolver un examen típico de EBAU. Bien, ponemos el equilibrio de disociación del iodato de plomo 2 y si de este se solubiliza S, la cantidad que se disolverá de iodato será 2S. La constante de equilibrio, el producto de solubilidad, sería el producto de las concentraciones de los iones en disolución, ya que esto es un sólido y no entra en la constante. Sería S por 2S elevado al cuadrado, que es 4S al cubo. Si yo despejo S, sería la raíz cúbica del producto de solubilidad partido por 4. Y esta sería la solubilidad en moles por litro. Pero a mí no me está preguntando moles por litro, sino cuántos gramos. Luego tengo que pasar los moles a gramos. ¿Cómo lo paso a gramos? Con la masa molecular. ¿De acuerdo? Moles y moles se simplificaría y tendría 0,025 gramos por litro, que es la respuesta al primer apartado. Y ahora dice, calcular la concentración de iones yodato. La concentración de iones yodato es 2S, pero tengo que coger la solubilidad en moles por litro. Lo multiplico y obtengo 9,04 por 10 elevado a menos 5 molar o moles por litro. Y ahora dice, explica y justifica qué ocurrirá con la solubilidad si añadimos una disolución de iodato de potasio. Si ustedes se fijan, el iodato de potasio es el KIO3. El iodato de potasio tiene un ion común con el iodato de plomo, que es este ion, el ion yodato. Por tanto, estoy aumentando la concentración de iodatos, porque el iodato de potasio es una sal soluble que estará totalmente disociada. Y esto va a hacer que la concentración de iodato, esta concentración, aumente. Por lo tanto, por el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza oponiéndose a ese aumento en la concentración de iones yodato. Y ese aumento en la concentración de iones yodato nos oponemos haciendo que los iones plomo reaccionen con los yodatos para precipitar el yodato de plomo. Por lo tanto, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda y la solubilidad disminuirá. Se disuelven 9,30 gramos de fenilamina en agua, hasta obtener 200 mililitros de disolución, obteniéndose una disolución de pH 9,17. Calcular la K sub B de la fenilamina. La fenilamina es una amina del benceno. El grupo fenilo es este. Y amina NH2. Esa es la fenilamina, que es una amina que también se puede llamar anilina. Entonces, la fenilamina en agua, como toda base, lo que hace es captar un protón, es decir, protonarse y dar esta sal de amonio cuaternario, más OH menos. Lo podemos también poner de esta manera. La fenilo S6H5, NH2 más agua, para dar C6H5, NH3 más OH menos. ¿Vale? Vamos a calcular ahora la concentración inicial de fenilamina. La concentración, la molaridad, sería el número de moles de soluto, que es la masa entre la masa molecular de la fenilamina. Recuerden que la fenilamina es C6H5NH2, que es 93, partido por el volumen en litros. Y esto me da 0,5 molar. Este es el equilibrio que puse antes de la fenilamina. Moles iniciales, C sub 0. Que conste que si yo cojo C sub 0 como moles iniciales, estoy suponiendo que esos moles iniciales están contenidos en un litro. ¿Por qué?
porque la concentración, la molaridad, lo que expresa, son los moles de soluto que existen en un litro de disolución. Moles que reaccionan los llamamos X, moles formados X, y concentraciones en equilibrio C sub 0 menos X, X y X. Bien, la K sub B sería el producto de las concentraciones de estos iones partido la concentración de la fenilamina. El pOH se calcula restando a 14 el pH. 14 menos 9,17 es 4,83. Entonces, yo ya podría calcular la concentración de OH, porque la concentración de OH sería la concentración de OH, si el pOH es el menos logaritmo de OH, ¿cómo sería la concentración de OH? ¿Cómo se despeja la concentración de OH de esta ecuación? Lo primero, vamos a dejar el menos para el otro lado, aquí, para que aquí me quede solo el logaritmo de OH. Y ahora, para yo hacer desaparecer el logaritmo, ¿qué tengo que hacer? Pues la función inversa del logaritmo. ¿Cuál es la función inversa del logaritmo? Pues 10 elevado a. 10 elevado al logaritmo de la concentración de OH, como son funciones inversas, me queda el argumento. Es decir, la concentración de OH es igual a 10 elevado a menos el pOH. Es decir, 10 elevado a menos 4,83, que nos da 1,48 por 10 elevado a menos 5. Y eso sabemos nosotros que es igual a X. Luego yo ya tengo lo que vale X. Tengo lo que vale C sub 0, que era 0,5. Tengo lo que vale X. Puedo plantear K sub B, que sería esto. Esto sería, si yo sustituyo, esto vale X, esto vale X, y esto vale C sub 0 menos X. ¿No? C sub 0 es 0,5 menos X, y ahora sustituyo X por su valor, que es este. Y me queda 4,38 por 10 elevado a menos 10. La K sub B de la anilina es esa. Fíjense que es un valor muy bajo. Luego la anilina es una base muy débil, ¿de acuerdo? Porque tiene una K sub B pequeña. Recuerden que la K sub A era la medida de la fuerza de los ácidos y la K sub B nos sirve para medir cuantitativamente la fuerza de las bases. El problema dice lo siguiente: ajustar la siguiente reacción por el método del ión-electrón, identificando las semirreacciones de oxidación y reducción, el oxidante y el reductor. Bien, lo primero que vamos a hacer es determinar los números de oxidación de cada uno de los elementos. Ahí tienen la reacción. El potasio sé que es más 1, el oxígeno menos 2, 7 por menos 2 menos 14, más 2 menos 12. Es decir, el cromo tiene que ser más 12. Como hay el cromo, perdón. Como hay dos cromos, 12 entre 2, el cromo es más 6. Aquí el oxígeno es menos 1 porque esto es un peróxido. 2 por menos 1 es menos 2 y aquí más 1. Entonces, aquí sería 4 por menos 2 menos 8, 2 por 1, 2, el azufre 6. El cromo es 3, el oxígeno menos 2 y el azufre más 6. El oxígeno está solo. Cuando tenemos un elemento solo, el número de oxidación es 0. El potasio más 1, el oxígeno menos 2, el azufre más 6. Más 1 y menos 2. ¿De acuerdo? ¿Quiénes cambian de número de oxidación? Pues obviamente cambia el cromo,
que pasa de más 6 a más 3. Y además cambia el oxígeno, que pasa de menos 1 a 0. ¿De acuerdo? Tenemos ya quiénes son los que cambian de número de oxidación. El cromo pasaría de más 6 a más 3 y el oxígeno de menos 1 a 0. Vamos a ver. Escribo los iones de este. Si le quito los dos potasios, me queda el ion dicromato, Cr2O7, 2 menos. Y pasa a cromo 3 más. Cuidado, no se pone el 2 porque el cromo no es diatómico. Y ahora, este compuesto es un peróxido y los peróxidos no se ionizan. Luego no puedo poner sino H2O2, el peróxido completo. Y pasa a oxígeno. Esas serían las dos reacciones. Y ahora vamos a ajustar. Primero la masa. Aquí hay 2 cromos, aquí tienen que haber 2. Luego tengo que poner como coeficiente un 2. ¿Vale? Ya tengo ajustados todos los elementos. Ahora se ajusta el oxígeno. ¿Cómo se ajusta el oxígeno? Añadiendo tantas moléculas de agua como oxígenos falten. Aquí faltan 7 oxígenos. Si ustedes se fijan, aquí no falta ningún oxígeno porque en los dos hay 2. Y ahora, por último, se ajustan los hidrógenos. ¿Cómo? Pues añadiendo protones tantos como hidrógenos falten. Aquí hay 14 hidrógenos, pues aquí añado 14 protones. Y aquí hay 2 hidrógenos. Luego en este lado tengo que poner 2 protones. ¿De acuerdo? Con esto hacemos el ajuste de masa. Pero falta hacer un ajuste de carga, un ajuste eléctrico. Fíjense que para eso, en los dos lados, tiene que haber el mismo número de cargas. Aquí, en este lado, hay 14 menos 2. 14 menos 2 son 12 cargas positivas. Y aquí hay 2 por 3, 6. Por lo tanto, yo tendré que poner aquí 6 cargas negativas para que 12 menos 6 sea 6, igual en los dos lados. Luego quedaría más 6 electrones. Luego, como se ganan electrones, tenemos que esto es una reducción. Esta es la reducción. Y por lo tanto, si esa es la reducción, no queda más remedio que esta sea la oxidación. Y lo es porque si ustedes se fijan, aquí tenemos 0 cargas positivas y aquí 2. Luego yo tendría que poner aquí 2 cargas negativas. Pero los procesos de oxidación y reducción son simultáneos. Eso significa que ocurren a la vez. Por lo tanto, en ambos se tienen que intercambiar el mismo número de electrones, es decir, 6. Luego esta reacción la debo de multiplicar por 3 para que haya 6 electrones intercambiados. La ecuación redox iónica global sería el dicromato más los 14 protones más 3 peróxido de hidrógeno para dar 2 cromo 3 más 7 agua más 3 oxígeno más 6 protones. Aparecen protones en los dos miembros, luego tengo que poner aquí el miembro donde más protones hay, que es aquí, pues 14 menos 6. Y esta sería la ecuación redox iónica global. ¿Quién sería el oxidante? Pues el que se redujo, el dicromato. Lo podemos poner en forma iónica, así, o lo podemos poner en forma molecular. ¿Y quién es el reductor? Pues el reductor es el que ha sufrido la oxidación. En este caso, el peróxido de hidrógeno. Bien, esta sería la reacción y lo que vamos a hacer es transferir los coeficientes de los que yo estoy seguro. De aquí
hay un 1, pues no lo pongo. Aquí hay un 3. El ácido lo dejo para el final. Aquí hay 2 cromos, pero como aquí hay un 2, ya está ajustado. 3 oxígenos, 7 aguas y esto es un compuesto espectador. Luego lo dejo para el final. Y ahora me fijo. Obviamente, si aquí tenemos 8 protones, para que aquí haya 8 protones, aquí debería de haber un 4. ¿Sí o no? Y obviamente aquí tiene que haber un 1, porque aquí hay 2 potasios y aquí tiene que haber los mismos potasios. Vamos a ver si ajusta. Tenemos 2 cromos, 2 cromos, 2 potasios, 2 potasios. Hidrógenos tenemos 7 por 2, 14, 4 por 2, 8, más 6, que son 14. Y ajusta todo menos el oxígeno, pues debe de ajustar también el oxígeno. Bien, esta es la reacción ajustada. Y ahora dice, calcular el volumen de oxígeno gaseoso, me están pidiendo el volumen de esto, medido en unas determinadas condiciones que se obtendrá a partir de una determinada cantidad de dicromato, concretamente de 100 mililitros de dicromato 0,75 molar. Y me piden el volumen de este oxígeno en unas determinadas condiciones de presión y temperatura, que pasada Kelvin, 298 Kelvin. Bueno, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Pues ver cuántos moles tengo yo de dicromato de potasio. Para eso, multiplico la molaridad por el volumen pasado a litros. Donde más protones hay, tengo eso. Y ahora lo tengo que relacionar con el oxígeno. Para eso tengo que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos. Yo sé que un mol de dicromato, y lo pongo aquí, produce 3 moles de oxígeno y los pongo aquí. Luego yo voy a obtener litros y litros se simplifican, moles de dicromato y moles de dicromato se simplifican, obtengo 0,225 moles de oxígeno. Pero a mí no me piden los moles, me piden un volumen. Por eso aplico P por V igual a NRT. Despejo V, NRT partido por P, N 0,225 por 0,082 por 298, partido por la presión, que es 1,25. Y esto me da 4,398 litros de oxígeno. Bien, el problema dice deducir la geometría de dos especies, el trifluoruro de boro y el tricloruro de aluminio. Dar los ángulos aproximados de enlace y justificar si son polares o no. Vamos a hacer, lo primero que hay que hacer es hallar la estructura de Lewis. Para ello, escribimos las configuraciones electrónicas del fósforo y del flúor y señalamos cuántos electrones de valencia, los tienen aquí en rojo, tiene cada uno de los elementos. Calculamos la capacidad total de la capa de valencia, multiplicando 8 por el número de átomos de hidrógeno, 8 por el número de átomos que no son hidrógeno, que son 4, más 2 por el número de átomos de hidrógeno, que es 0. Luego tendríamos que es 32. T es el número de electrones de valencia disponible, 3 por 7 más 5, que es 26. C es el número de electrones compartidos, que es N, 32 menos 26, que es 6. Esto significa que el número de enlaces es la mitad, C partido por 2, puesto que cada enlace es un par de electrones compartidos, luego hay 3 enlaces. Bien, el número de electrones solitarios es D, 26 menos D, 6, que es 20. Se coloca el átomo menos electronegativo, obviamente el fósforo, en el centro.
y los demás alrededor. Aquí tengo el fósforo unido con los 3 flúor. Obviamente hay 20 electrones solitarios y cada flúor necesita 6. 6 por 3 es 18. Aquí tengo los 18 electrones y como tengo que llegar a 20, tengo que colocar 2 en el fósforo. Bien, ¿cuántos pares de electrones tengo en el átomo central, que es el átomo de fósforo? El número de pares de electrones sobre el fósforo serían los 3 enlazantes y el solitario, 4. Esto implica una distribución electrónica tetraédrica, que es la forma en la que se pueden colocar 4 electrones en el espacio de manera de que se minimicen las repulsiones. Pero tenemos que tener en cuenta que de esos 4 pares de electrones tenemos que hay 3 pares que son enlazantes, pero hay un par que es este, que está sobre el fósforo, que es un par solitario. Por lo tanto, este par solitario va a estar en este orbital y los otros se van a encontrar en los vértices de un tetraedro, ¿no? Aquí va a estar un flúor, aquí otro y aquí otro, con sus pares de electrones solitarios correspondientes. ¿Qué ocurre? Que las repulsiones par solitario, par enlazante, estas repulsiones son mucho más intensas que las par enlazante, par enlazante. Las repulsiones par solitario, par enlazante son más intensas que las par enlazante, par enlazante. Esto hace que este par de electrones haga que este ángulo se abra y este ángulo se cierre. Por tanto, los ángulos flúor, fósforo, flúor se cierran, es decir, son menores que el ángulo teórico de 109,5 grados. ¿Por qué? Pues porque este ángulo, este par de electrones solitarios, hace un efecto pinza que hace que este ángulo se abra y este que está aquí, o estos que están aquí, se cierren un poquito. Por tanto, la geometría molecular, lo que yo veo es un trípode, es una geometría piramidal o pirámide trigonal, como prefieran. ¿De acuerdo? El compuesto tiene 3 enlaces polares, fósforo, flúor. Si yo sumo 2 de estos enlaces, me va a dar un momento dipolar así. Y si ahora sumo este con este, me dará un momento dipolar neto hacia abajo. Luego, la molécula PF3 es polar, porque la suma de los vectores momento dipolar es distinto de 0 y además tiene enlaces polares. Bien, vamos a hacer ahora la siguiente molécula, que es el tricloruro de aluminio. Ya tenemos aquí las configuraciones electrónicas del aluminio y del cloro y señalados los 3 electrones de valencia del aluminio y los 7 de cada cloro. Bien, pues el número total, la capacidad de la capa de valencia, 8 por el número de átomos de no hidrógeno, que son los 4, 8 por 4, 32, porque hidrógenos no hay. Electrones disponibles, pues 3 del aluminio más 7 de cada cloro, como hay 3 cloros, 3 por 7, 21 más 3, 24. Electrones compartidos sería N menos D,
32 menos 24, que es 8. Con lo cual, el número de enlaces, C partido por 2, 8 entre 2, que es 4. Pero el aluminio solo posee 3 electrones. Y si solo posee 3 electrones, no puede llegar a formar 4 enlaces, porque necesitaría un electrón para cada enlace. Por lo tanto, el aluminio no puede formar 4 enlaces. Esto es imposible. Tengo que corregirlo. Tengo que decir que este número tiene que ser 3 porque solo hay 3 electrones de valencia, con lo cual, si ustedes corrigen, C sería 2 por 3, que es 6. Y esto también habría que corregirlo porque sería 6. Bien, aluminio, calculo el número de electrones solitarios que me da 24 menos 6, que es 18, colocamos el átomo más electronegativo al centro, que es el aluminio, y los cloros alrededor de él. Cada cloro necesita 6 electrones, 6 por 3, tenemos que es 18. Luego el aluminio se queda sin electrones solitarios. Luego tenemos que cuando hay 3 pares de electrones sobre el átomo central, la distribución electrónica es trigonal plana o triangular plana, y como los 3 pares de electrones son enlazantes, la geometría será también triangular plana o trigonal plana. En cuanto a los ángulos, pues serían de 120 grados. Este ángulo cloro, aluminio, cloro, 120. Este cloro, aluminio, cloro, 120. Cloro, aluminio, cloro, también de 120 grados. Todos los ángulos, todos los 3, son iguales e iguales a 120 grados. Bien, la geometría ya hemos dicho que es trigonal plana porque no hay pares solitarios sobre el aluminio. Y ahora la polaridad, tenemos que si nosotros dibujamos los vectores momento dipolar, este vector, bueno, vamos a poner lo que se vea en rojo, por ejemplo, este vector, este y este, porque el aluminio es menos electronegativo y el cloro es más electronegativo. Si nosotros sumamos estos dos, me daría así. Y el vector momento dipolar este con este se anula. Luego tenemos enlaces polares aluminio-cloro, pero la suma de los vectores momento dipolar es 0. Por lo tanto, la molécula, a pesar de tener enlaces polares, el boro y el cloro tienen, el aluminio y el cloro tienen distinta electronegatividad, es una molécula apolar porque la suma de los vectores momento dipolar es nula. Bien, tengo que formular o nombrar estas especies. Bien, aquí tienen las soluciones. El primero, tris, abre paréntesis, tetraóxido sulfato, cierra paréntesis, de dicromo o sulfato de cromo 3. Este sería el disulfato de amonio. Obviamente hay que formular el ácido disulfúrico, que es multiplicar H2SO4 por 2 y luego restarle un agua, quitarle los hidrógenos y sustituirlo por amonio. Este es el peróxido de calcio o dióxido de calcio, sulfuro de plata, y este sería el ion hidrógeno trióxido arsenato 2-. También podría ser el ion hidrógeno arsenato. Perdón, el ion hidrógeno arsenito. ¿Vale? Este sí está bien puesto. Hidrógeno, trióxido, arsenato 2- o ion hidrógeno arsenito. ¿Cómo se podría sintetizar los siguientes compuestos utilizando un máximo de 2 compuestos? Metanoato de etilo. Este es un éster.
Los ésteres, la primera parte procede del ácido, es decir, del ácido metanoico, que es un ácido con un solo carbono. Y el etilo, el radical, procede del alcohol, es decir, del etanol, y daría el metanoato de etilo más agua. Esto es una reacción reversible y es un tipo de reacción de condensación. ¿De acuerdo? Y el but-2-eno, ¿cómo se puede sintetizar? Pues, por ejemplo, deshidratando un alcohol. Como es but-2-eno, yo puedo llegar a deshidratar este alcohol con ácido sulfúrico. Recuerden que es una eliminación y sigue la regla de Zaitsev, es decir, el hidrógeno se quita de los dos carbonos adyacentes al carbono con el OH, se quita del que menos hidrógeno tiene, de este. Luego me daría el but-2-eno más agua. La primera es una reacción de condensación y la segunda una reacción de eliminación. Dice que ¿cuál de los dos compuestos posee estereoisómeros? Estereoisómeros pueden ser isómeros ópticos, con lo cual tiene que haber carbonos asimétricos, es decir, carbonos unidos a 4 sustituyentes distintos. Este no, porque recuerden que este carbono es este realmente. Está unido a 3 cosas y aquí este está unido a 2 hidrógenos y este a 3 hidrógenos. Luego no. Y en este tampoco hay carbonos asimétricos. ¿De acuerdo? Luego, isomería óptica en ninguno de los dos. Pero hay otro tipo de estereoisomería, que es la isomería geométrica, la cis-trans, que para eso tiene que haber un doble enlace. Aquí lo hay, pero no me sirve porque es un alqueno los que presentan isomería cis-trans geométrica. Este, que tiene 2 isómeros, porque el doble enlace es rígido y si los sustituyentes son distintos, y aquí son distintos, carbono e hidrógeno, presenta esa isomería cis-trans. Este sería un isómero, que sería el cis, ese es el que presenta, ese sería el cis-but-2-eno y el otro el trans-but-2-eno. Cis porque los hidrógenos están al mismo lado, trans porque están a distinto lado del plano. Por tanto, estos dos compuestos presentarían isomería geométrica o cis-trans. El segundo apartado me dice que formule o nombre según convenga las siguientes especies químicas. Esta sería la dimetilamina. Cuidado que el nitrógeno tiene 3 valencias, valencia 3, se une a 3 cosas, luego un solo hidrógeno. Metanoato, HCO, de etilo. Esta sería la N-metil etanamida. Propanoatro de nitrilo es un nitrilo de 3 carbonos y el ácido 3-oxo significa que en el carbono tercero hay una cetona, 3-oxo butanoico. Por vuestra atención y hasta una futura ocasión.